Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que hablaremos sobre sistemas dinámicos desde una perspectiva clásica. En concreto, vamos a analizar el sistema de consumo que vimos en el tutorial de introducción a la econometría, el modelo de consumo para España. Vamos a analizarlo desde la perspectiva del modelo de COIC. Entonces, para ello vamos a contar con la plataforma, el software EBIUS, y a partir de él tenemos ya cargado el modelo en el que vemos que el consumo es función de la renta, ambas deflactadas, y que conseguíamos este modelo que ya estuvo inicialmente desarrollado en ERCEL y que ahora hemos incluido a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística. Nos salía bastante significativo, sin grandes problemas aparentes, y bueno, ahora vamos a analizarlo desde la perspectiva de COIC. Para ello nos vamos a servir de una calculadora, pues yo recomiendo o la calculadora de Windows, o mejor aún, por su versatilidad, pues recomiendo ERCEL. Bien, pues vamos a ver, en ERCEL decía que yo tengo la endógena va a ser consumo en función de la renta y tenemos la endógena desplazada. Bien, esto siguiendo el modelo de COIC nos llevaría a decir que este es el elasticidad de corto plazo, este es el lambda o ratio de declive, y a partir de ahí podemos analizar nuestro modelo de retardo distribuido. Pasamos a la hoja de cálculo de Excel y aquí tenemos exclusivamente los datos del consumo y renta, que por cierto son los mismos y podéis haceros con ellos los tenéis disponibles en el ejercicio que hicimos final en el modelo de consumo para el curso tutorial de introducción a la econometría. Bien, estos han sido los datos que hemos llevado a EBIUS con los que hemos generado el modelo. Dicho esto, tenéis aquí exclusivamente lo que necesito para analizar el modelo siguiendo un sistema dinámico tipo COIC, que son los betas referentes a la constante, a la renta y a la endógena desplazada, el consumo retardado un periodo. Estos serán los mismos resultados, me los he traído de EBIUS, que lográbamos en EBIUS, y también los que logramos con ERCEL en su momento, es decir, los betas. Son los únicos que necesito para realizar todas las operaciones que veis que he hecho aquí y que os voy a pasar a describir rápidamente. El ratio de declive al que me refiero, que lo he dicho antes, coincide exactamente con el parámetro que acompaña a la endógena desplazada, como veis. La velocidad sería exactamente 1 menos ese valor, menos ese ratio, en concreto 0,71, por lo tanto se trata de un modelo con una dinámica de velocidad elevada, porque sabéis que se comprende entre 0 y 1. Por otra parte, tengo la elasticidad de corto plazo, que sería el beta que acompaña a la exógena, a la renta en este caso, veis que coincide exactamente. Y también puedo determinar exactamente cuál es el multiplicador de largo plazo, es decir, el efecto conjunto en el que tenemos en cuenta todo el tiempo, todos los retardos. Eso se conseguía con el de corto plazo, la elasticidad de corto plazo, el 0,43 dividido por la velocidad, en este caso 0,71. Resultado 0,61. Bien, a partir de ahí yo también puedo calcular el modelo de retardo distribuido infinito. Aquí tengo un ejemplo que he llegado hasta el nivel 3, podríais llevarlo hasta donde queráis. En ese ejemplo, pues lo primero que tengo que determinar es la constante, que resulta de la constante inicial, 52.181, en este caso, partido de la velocidad, que era la velocidad 0,71. Concretamente, el resultado son 73.319. Después tengo el efecto de corto plazo, que coincide exactamente con el del modelo de COIC, y después puedo ir calculando hasta el infinito los retardos que se me antojen. ¿Cómo? Pues el primero será justo ese valor por lambda, el segundo, pues el valor anterior por lambda, y así sucesivamente. Es una serie, es decir, 0,43 por el primer caso, tendría el valor de lambda 0,28, es decir, 0,43 por 0,28, 0,12. 0,12 por 0,28, 0,03. Y así consecuentemente, hasta donde me apetezca. Después sé que hay puntos suspensivos y llegaré al infinito, que prácticamente será un efecto nulo o cero. Por la misma disposición puedo calcular los multiplicadores, que serían los efectos conjuntos hasta ese momento, es decir, todo el efecto
hasta ese momento. El multiplicador de primer nivel será el efecto contemporáneo 0,43 más el que se produce en el primer retardo, que en este caso serían 0,43 más 0,12, 0,56. Al siguiente, en el segundo nivel, tendría que sumarle este 0,03 y así tendría el 0,60 y así sucesivamente hasta el infinito, que coincidirá efectivamente con el multiplicador de largo plazo que ya habíamos calculado. Bien, pues así puedo escribir exactamente el modelo de retardo distribuidos infinito. Por otra parte, puedo calcular también las medidas del tiempo asociadas a un sistema de COIC mediana de retardos o el tiempo que tarda en llegar al 50% del efecto, que en este caso es apenas medio año, un poquito más, y el retardo medio ponderado, que sería el tiempo que tarda en llegar al lambda%, en este caso aproximadamente a un 30%, por tanto es inferior y es aproximadamente el 40% de un año, porque este modelo era anual, no olvidemos. Y finalmente, pues tengo aquí también calculado, y vamos a pasar ahora después a Ebius para ver cómo producir el valor, pues he racionalizado de acuerdo, como ejemplo, podría hacerlo igualmente en expectativas, pero el ejemplo que os planteo es con ajuste parcial. Bien, en este caso, como solo tengo una variable exógena, me va a dar igual el modelo final de largo plazo para ajuste parcial o para el caso de expectativas es el mismo. Eso bien, cambia la variable de equilibrio a calcular. En ajuste parcial estoy trabajando sobre la endógena. En este caso, lo que voy a determinar es el consumo de equilibrio. Bien, pues ahí tendría el valor, siguiendo la racionalización de 1 menor delta, coincide con el de lambda, es decir, el que acompaña a la endógena, 0,28. Es el mismo, como veis, que antes. El valor de delta sería, por contra, al contrario, el que era antes la velocidad, 0,71. La constante que se calcula con el valor de la constante dividida por delta, exactamente os va a coincidir con la constante del de retardo distribuido es infinito. Y finalmente, el valor que acompaña a la exógena, o multiplicador de largo plazo, que va a ser efectivamente el de corto plazo dividido por la velocidad. Es decir, una vez más, tendríamos el 0,61. Bien, con esto tengo el modelo de largo plazo de equilibrio. Lo tengo escrito, que sería constante más 73.319, es decir, más el 0,61 por la exógena. Bien, eso me va a permitir calcular el consumo de equilibrio. A eso vamos a acudir con estos valores para generarlo en Ebius y poder obtener la gráfica comparativa. Vamos a ello. Ya estamos de vuelta en la plataforma Ebius y con esto lo que vamos a conseguir o con lo que vamos a tratar de hacer es aplicar el modelo de COIT para la racionalización de ajuste parcial con el fin de calcular la endógena de equilibrio, en este caso el consumo de equilibrio y poderlo comparar en la situación española con el consumo real o efectivo. Bien, vamos a volver al modelo. Recuerdo que era la estimación con el que estamos trabajando y recuerdo que hemos calculado tanto a partir de, este sería el modelo de corto plazo, hemos calculado el de largo plazo, que sería, lo tengo aquí, efectivamente el consumo, le voy a llamar de equilibrio, se generaría como la constante en el modelo de equilibrio, que sería efectivamente, la hemos calculado en Excel, 73.319, no olvidéis, si lo copiáis de Excel, cambiar la coma por punto para Ebius, y a lo que habría que sumarle la elasticidad de largo plazo, el 0,6170 para este caso, por la variable renta, que la tenemos en la base de datos. Bien, si utilizamos esta instrucción y damos Enter después, generaremos, como veis aquí, la serie que le he llamado así porque me ha apetecido, es decir, podéis llamar como queráis, siempre que la identifiquéis, le he puesto una E como de equilibrio, tenemos la serie endógena de equilibrio, que sería CNS16E. Bien, aquí la tenemos. Este sería su valor. Me interesa poder compararlo. Veis que aquí está cómo ha sido creada, que es justamente lo que veis ahí arriba. Me interesa, eso sí, poder compararlo y sacar mis conclusiones de un análisis dinámico. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues selecciono las dos variables, es decir, la de equilibrio y la normal, las abro como grupo e incluyo en la vista una visión gráfica que me va a ayudar mucho más, lógicamente. Y aquí tengo lo que ha pasado en España, una situación muy real en cuanto a lo que ha ocurrido. El consumo efectivo
estaba por debajo en época de bonanza hasta justo, veis, el 2007, 2008, 2007 para ser exactos, que es donde se produce el efecto contrario, el efecto crisis. Bueno, pues hasta ahí la versión de equilibrio, el objetivo, estaba por encima de la realidad, es decir, estábamos creciendo continuamente. Sin embargo, después se produce lo contrario, claramente a partir de 2010, donde más grave es la crisis, pues se produce una situación en la que estamos por encima, el ajuste hay que realizarlo porque estábamos por encima de la variable de largo plazo de equilibrio, es decir, estábamos en una situación crítica, como veis. Esto parece que está cambiando a partir del dato de 2015, donde se vuelve a ver que efectivamente la línea azul está, es decir, la de equilibrio, está por encima de la realidad. Bueno, pues aquí tenéis un análisis dinámico muy adecuado de lo que está pasando con el consumo y a partir de ahí con la economía en nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, pues este ha sido el análisis como sistema dinámico clásico del consumo siguiendo el algoritmo o el modelo de COIC. Bien, para terminar con el análisis de estos sistemas, sugiero que veamos, para que sepáis cómo hacerlo, otros modelos o otros métodos de análisis dinámico, como puede ser los esquemas de Almond, cuya diferencia fundamentalmente es que los retardos distribuidos son finitos y que el análisis precisa, desde mi punto de vista, pues mayor posibilidad de retardos, es decir, son modelos que se configuran más que para datos anuales, para trimestrales o mensuales, por lo que ya os pronostico que en nuestro ejemplo no creo que dé buenos resultados. De todas formas, vamos a probar con un análisis, ya recordamos que COIC es descendente, es lineal, y en Almond puedo sugerir otros comportamientos de los retardos. Voy a sugerir un comportamiento simple, sencillo, que es la curva. Para ello, simple y llanamente, lo que tengo que hacer es crear otro modelo, objeto, nuevo objeto, me voy a ecuación, le voy a llamar, por ejemplo, ecuación de Almond, para que lo tengáis claro, ¿vale? Y simplemente relleno. Ya sabéis que CNS16 era mi endógena, vamos a ponerle la constante y vamos a ponerle un PDL, un polinomio de retardos distribuidos que sigue esa estructura, en donde incluyo la variable RTA16, en donde la sigo, la continúo con el número de retardos que voy a incluir, 3 en este caso, y el polinomio, le voy a dar grado 2, una curva. Bien, cierro paréntesis. Me parece que estaría, sí, lo reviso, está bien, y le vamos a dar a aceptar. Bien, como veis aquí, el problema o el modelo me da dos estructuras, una con el análisis directo sobre el modelo que le he planteado, otra con el indirecto en donde me resultan los valores de los retardos y su significatividad. Veis que en ningún caso son significativas, aparte que pasa a zona negativa, lo cual es complicado de observar en un modelo de consumo renta. Aparte de eso, las T no son significativas. Por otra parte, el polinomio tampoco carece de significación, como veis. Entonces, no se adapta. Como decía, lo que estábamos proponiendo es un efecto a 3 años vista, como veis aquí, de la renta sobre el consumo. Es difícil de entender, y más cuando hemos hecho el análisis de COIS, que recuerdo que me hablaba de un efecto de aproximadamente un año, podía ser, porque la mitad tardaba 0,55, si no recuerdo mal, es decir, algo más de medio año. Bueno, pues contemplar efectos a 3 años resulta complejo en esta situación. Ya digo, es un modelo o una tipología más para el cálculo de alta frecuencia. De todas formas, así de simple es, y bueno, pues os invito a que si tenéis un modelo de esas situaciones, en esas situaciones, pues que permitáis este modelo como alternativo, ¿no? En este caso no lo es. Claramente el modelo con su lectura dinámica con el que deberíamos conseguir explicar el consumo para España sería este sistema dinámico tipo COIC. Bien, eso es todo y hasta próximos vídeos en los que continuaremos con este tipo de análisis dinámico, pero desde otras perspectivas.